mañana, una jornada que se las trae, 30 grados de máxima, después entra viento frío y viene tormenta y baja fuerte la temperatura para mañana y pasado, pero hoy es un día de calor. ¿Cómo está el tránsito hasta ahora? Diego Fernández, buen día. María, muchas gracias. Buen lunes para vos y para todo el equipo. Hay un choque y demora en la autopista La Plata-Buenos Aires, en el kilómetro 4, en Dock Sur, rumbo a la capital federal. El carril izquierdo se encuentra reducido. Advertencia para la gente de La Plata, Quilmes, Yacyretá y Hudson, que tienen que viajar hacia la capital federal, salir con tiempo. Repito, choque, incidente vial en la autopista La Plata-Buenos Aires, kilómetro 4, con reducción del carril izquierdo. En zona norte panamericana, ya con embotellamiento desde la unión de los ramales de Pilar y Campana, zona del kilómetro 32 rumbo a la capital federal. Trenes en San Martín, Retiro Pilar está operando con demora por inconvenientes técnicos en San Miguel. El resto de los servicios de trenes, subtes y premetro sin mayores problemas. María. Bien, muchas gracias, Diego. Buen día. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Sintonizás con la radio. Y la radio sintoniza con vos. Somos Urbana Play 104.3. Tu radio. En el momento que quieras. Cuando tu banco entiende las necesidades de tu pyme, tenés un buen día. Guillermo, no te olvides de abonar con iCheck. Así puedes hacer muchos pagos en un solo paso y evitas pagar y entregar cada cheque. Cuando sos cliente ICBC Pyme, tenés la mejor atención personalizada para tu negocio todos los días. Conoce más en pymes.icbc.com.ar. ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día. ICBC, sí. Propuesta válida para cartera comercial del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2021. Para más información ingresa en pymes.icbc.com.ar. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovecha en Jumbo, Disco y Bea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Herbalife Nutrition. Acompaña tu mejor versión. Herbalife Nutrition. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? ¿Interactúas? Twitch. Urbana Play. Una nueva experiencia. Bynamon, el juego Play to Earn con más proyección del mercado cripto. Comprá la criptomoneda y holdeala. También podés comprar un NFT para jugar Bynamon y cobrar recompensas diarias en dólares. Bynamon es Play to Earn. Hacé tu propia investigación. Este no es un consejo de inversión. ¿Tenés ganas de cocinar algo dulce, bajas calorías? Ahora podés con Ledesma Light, porque usás la mitad y mantenés el sabor. Probá Ledesma Light. Una sola cucharada endulza lo mismo que 2. Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Hoy hemos normalizado hábitos que antes no imaginábamos. Ahora respetamos la distancia el uno del otro. El lavamanos se convirtió en nuestro mejor confidente. El gel desinfectante en nuestro cómplice. Y Azurín en nuestro mejor aliado. Con su cierre fácil, podés cerrar bien tus bolsas y reducir al mínimo el contacto con los residuos. Y así podemos seguir cuidándonos. Azurín con cierre fácil. Bolsas que cierran bien. Estamos invocando al espíritu de Valdemar. Valdemar, tu esposa Anita está aquí para hablar con vos. Mi amor, decime qué hago con la plata que encontré detrás de los mosaicos del baño. Pregúntale a Satoshi. SatoshiTango.com. Invertí, compra, vende Bitcoin y Ethereum. Con Cetol dura más. BBVA presenta al top del humor. Ya nadie te pregunta de qué signo sos. Vos por tu carácter sos AstraZeneca, se te nota. Con ascendente en Sinopharm, ¿no? Y estamos lo de la Sputnik, estamos como esperando el bondi a las 4 de la mañana. ¿Y estás ahí esperando? Ahí viene, no, AstraZeneca. No. Sí, el método Moldavsky. Fin de semana largo con más funciones en el Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en el Teatro Apolo. Siempre en Kentucky. Invita a Simplot. El método Moldavsky. Últimas semanas en el Apolo. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Interwin te presenta a estrenar.com.ar. Todos los edificios a estrenar en un solo clic. Entra hoy en aestrenar.com.ar. A veces tenés el cuerpo en un lado y la mente en otro.
Pero si eso pasa por un tema de salud, lo que necesitas es Cam Doctor de Medife, para que puedas dejar las preocupaciones atrás y tu cuerpo y tu mente vuelvan a estar juntos. Cam Doctor es la telemedicina de Medife, accesible desde cualquier lugar del mundo, desarrollada con Google Cloud y con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Medife está conmigo. Accede a Cam Doctor desde la web y app de Medife, disponible en Google Play y App Store. Llegaron las cajas navideñas a Supermayorista Vital. Amplia variedad, stock asegurado y el mejor precio del mercado. El reconocimiento que tus empleados se merecen. Con el ahorro que tu empresa necesita. Solicita las tuyas ingresando a nuestra web www.vital.com.ar. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. UrbanaPlayFM.com. Una nueva experiencia. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Urbana Play Twitch. Urbana Play Y. Lunes a viernes, de 23 a 1. El porqué de todo lo que pasó en música. Cultura digital e historias comunes. Con Luca Martín y Franco Belloni. Urbana Play Y. Stream exclusivo. Urbana Play, canal oficial en Twitch. Seguinos. Activa las notificaciones y conecta con lo que viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Si tuviera que elegir entre tener toda la energía que necesito, sentirme más linda o cuidar mi salud, elijo todo. 102 Mujer. Energía, belleza y salud todos los días. 102 Mujer. Pensado para vos, pensado para la mujer. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro, disfruta su cámara de 108 megapíxeles, un increíble super zoom de 50x y plataforma Ready for. Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celu en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Oferta válida en Argentina del 1 del 11 del 21 al 30 del 11 del 21. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Sujeto a aprobación crediticia. Más información en http:/tienda.movistar.com.ar. Agéndanos en WhatsApp 11 68 61 1043. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. 7 de la mañana, 27 minutos. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, analizando el resultado de las elecciones a lo largo de todo el programa, pero hacemos un alto ahora para hablar un poco de deportes con Guido. Bueno, hoy es el día de la definición del fútbol del ascenso en la Argentina, de la Primera Nacional, para ver quiénes son los dos finalistas para acceder a Primera División. Recordamos, la B Nacional o la Primera Nacional, un grupo de 18, otro grupo de 17, zona A y zona B. Los primeros de cada una de las zonas juegan una primera final para acceder a Primera División. Se da algo muy particular y es que en la zona A, Tigre y San Martín de Tucumán tienen 57 puntos, Quilmes y Almirante Brown tienen 56. Es decir, estos 4 pueden acceder a ser uno de los finalistas con un detalle. Que no Tigre volvería habiendo pasado una sola temporada en la B, digamos. Sí, 2 temporadas. Dos temporadas en la B. Pero lo particular es que juegan Tigre frente a San Martín de Tucumán. En Tucumán es un partido tremendo. Hoy los dos punteros juegan allí y obviamente el punto está puesto en Barraca Central, que es el líder de la zona B, el equipo de Chiqui Tapia. El equipo de Chiqui Tapia, que hace 87 años que no está en Primera División, juega hoy. Casualidad. Sí. Espera, enseguida vamos a volver a eso porque está en línea Javier Milei, del Partido Libertario, uno de los ganadores de la noche de ayer. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Buen día, María. Un gusto enorme hablar contigo. Gracias, igualmente. Bueno, a ver, vamos a analizar el resultado que para ustedes fue muy bueno, pero me gustaría aclarar antes el episodio con el custodio que vimos en imágenes, amagar con sacar un arma desde el escenario. ¿Qué pasó? Sí, por supuesto.
supuesto. Nosotros repudiamos y condenamos fuertemente el accionar de dicha persona. De hecho, el jefe de seguridad lo retiró. Obviamente quedó desplazado que es el grupo de personas de seguridad, y obviamente se lo echó también, digamos, del estadio. Ahora, ¿cómo saben ustedes que era un arma de aire comprimido? Bueno, porque justamente cuando la persona que está a cargo de toda la seguridad, digamos, se lo lleva, en ese contexto se toma conciencia de que era una pistola de aire comprimido. Ahora, no había habido, suena muy peligroso que se pueda sumar al esquema de seguridad alguien que por la suya va armado y reacciona de esa manera. Bueno, pero por eso también fue desplazado de esa manera y con tanta eficiencia, digamos, se lo desplazó. O sea, fíjate que no pudo hacer nada. Ahora, parece, y pregunto porque había un contexto, ayer justo teníamos una cronista, Julieta Roffo, nuestra compañera, trabajando ahí, y antes de que este episodio ocurriera, ella contaba que entre las cosas que los seguidores de ustedes de las cuales se hablaba ahí en el Luna Park, tenía que ver con una enmienda, tipo la enmienda norteamericana, que facilita mucho el acceso a las armas. O sea, da la sensación de que esto es en el contexto de una fuerza política que promueve la compra de armas por parte de civiles. Bueno, lo que estoy señalando es lo que se llama la segunda enmienda en Estados Unidos, y donde claramente en Estados Unidos está permitido que las personas usen armas. Eso tiene un basamento en la teoría económica, pero sobre todo en la evidencia empírica. Vos lo que observás que aquellos países porque ellos los hacen los estudios por estados, perdón. Entonces, aquellos estados que sí está permitido que los ciudadanos tengan sus propias armas, lo que vos ves es que la cantidad de delitos es mucho menor. Eso es un dato fáctico. Tiene que ver con un aumento del costo esperado dentro de lo que es un delito, y por ende, como los beneficios caen, esa actividad cae. Y eso está probado, digamos, cuando vos mirás los distintos estados en Estados Unidos y haces las comparativas. Hay toda una serie de estudios econométricos para sostener esas situaciones, y ese es el resultado que conseguís. Ahora, el fácil acceso a la compra de armas en Estados Unidos, acá hay que registrarse en el RENAPER y pasar por una serie de requisitos, ha provocado desgracias tremendas, con matanzas multitudinarias en los Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre en cualquier otro país del mundo, atribuidas justamente a la facilidad del acceso a la compra de armas en Estados Unidos, incluso prácticamente armas de guerra. O sea, lejos de bajar la cantidad de muertes, ha provocado matanzas masivas. No, eso no es cierto en términos estadísticos. Lo que hay que tener en cuenta siempre es que hay lo que se llama el orden de nivel. Pero acá no hay matanzas como en Estados Unidos. Pero no, hay otro tipo de matanzas. Hay otro tipo, por supuesto. Que son, digamos, las de los delincuentes a manos de los honestos. O sea, digo, o sería al revés, supongo, el planteo de los honestos a manos de los delincuentes. No, a ver, digamos, vos tenés acá muchos delincuentes matando a inocentes, donde básicamente, como no enfrentan costo alguno, porque los delincuentes siguen utilizando las armas. Es decir, los delincuentes no les importa, digamos, si hay permiso o no. Por lo tanto, digamos, llevan armas, y si vos a los honestos no les permitiste, bueno, si vos decís que no se permite, los honestos no la van a tener, los dejás desalineados en términos de defensa, y por lo tanto el resultado es que vos tenés más delincuencia. Pero está probado que cuando hay armas suben la letalidad, o sea, no es que las armas disuaden el delito, al contrario. Pero no. Porque además ser honesto no te hace hábil en el manejo de armas, digamos, son cosas bastante distintas. No, pero digamos, tu costo esperado sí aumenta, y por ende, digamos, la actividad baja, y eso es un resultado empírico. Pero no es eso lo que pasa en Estados Unidos. No, sí es lo que pasa. Lo que pasa es que de estas características que aparecen en los problemas como los que señalás, o sea, tienen una difusión
más grande, pero también hay que tener... Las matanzas tienen una difusión más grande. Sí, claro, pero vos lo que tenés que tomar son los cuantitativos también, porque, a ver, en Estados Unidos viven más de 300 millones de seres humanos. Sí, por eso se hace cada 100.000 habitantes y no por números absolutos para poder comparar. Pero vos, justamente cuando vos corregís por los tamaños en términos relativos, esos números dejan de ser importantes. Pero yo creo que no, pero además lo que pasa es que el tipo de delito... Estamos hablando con Javier Milei, diputado electo de Libertad. Digamos, la evidencia empírica está en toda una familia de literatura que se llama Law and Economics. ¿Se llama? Law and Economics. Ley y economía. Law and Economics, sí. Exacto. Acá en español se la suele traducir como economía y derecho y economía. Y básicamente lo que vos vas a tener son esos resultados. Pero en todo caso, lo que ustedes promoverían es un acceso más fácil a la tenencia de armas por parte de civiles, para entender cuál es la propuesta. Sí, absolutamente. ¿Sí? Sí. ¿Modificando la ley? Obviamente. ¿Sí? Sí, de hecho, Argentina es un baño de sangre con este contexto y enfoque que tenemos. Sí. Bien. O sea, ustedes promoverían eso. ¿Y qué más van a promover en la Cámara de Diputados? Porque van a hacer un bloque de 5 diputados. Dada la enorme paridad entre el bloque del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, va a ser muy importante ver en qué momentos ustedes van a acompañar o no, suponemos que a Juntos por el Cambio, en determinadas medidas. No, a ver, no tiene que ser Juntos por el Cambio. El criterio para acompañar o no tiene que ver desde nuestra perspectiva de diseños de política económica o de política en general, basados en un criterio de índole moral. Es decir, nosotros solemos tomar los argumentos, llevarlos al límite. En ese límite vos encontrás la cuestión de índole moral. Entonces, si eso que está en discusión está mal desde el punto de vista moral, no se lo acompaña. Y aquí puedo dar un ejemplo simple. A ver, un ejemplo simple. Ahora, a raíz de toda la discusión que tenemos que enfrentar con el Fondo Monetario Internacional, porque Argentina tiene un desequilibrio fiscal monstruoso, es que hay que hacer un ajuste porque si no volamos por los aires. Hay que hacer un ajuste. Claro, digo, porque si no volamos por los aires. Ahora, la pregunta es, ahora hay que hacer, ¿cómo, digamos, se hace el ajuste o qué cosa? Digo, lo primero es, nosotros nunca vamos a avalar un presupuesto que tenga déficit fiscal. ¿Por qué? Porque si vos tenés déficit fiscal, lo tenés que financiar. Si lo financiás con deuda, lo que vos vas a tener es que le vas a estar cargando la cuenta de los platos rotos a personas que no votan, personas que no nacieron, por lo tanto es absolutamente inmoral. La otra situación es que lo cierres con emisión monetaria. En ese caso generas inflación y no solo los efectos negativos que tiene sobre el funcionamiento de precios y obviamente sobre la economía, sino que además se genera el impuesto inflacionario, que es profundamente regresivo y pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los más vulnerables. Por lo tanto, es fuertemente inmoral desde ese punto de vista también. Y si te suben los impuestos, o sea, tiene impactos altamente negativos sobre el desempeño de la economía, también es inmoral por todo el daño que es causa. Entonces, lo primero es, no te voy a dejar pasar un déficit por todas estas consecuencias. Ahora, suponete que se ponen de acuerdo, ok, no vamos a tener déficit. Ahora el tema es cómo arreglamos el desequilibrio que tenemos. Ahora, el déficit... Dame un poquito más, nada más, María. Dale. Si vos me decís que lo vas a subir con impuestos, entonces tampoco te lo he dejado pasar porque los impuestos me parecen inmorales. Entonces, la única solución que nos parece viable es la reducción del gasto público en cuyas partidas tiene impacto sobre la política. De modo tal que vos minimices el daño social.
¿Cuáles serían? Por ejemplo, eliminar la obra pública haciendo un sistema de iniciativa privada a la chilena. Es un mecanismo por lo cual... Eliminar la obra pública directamente. Exactamente. Claro, a ir un sistema de iniciativa privada a la chilena. ¿Como la participación público-privada? No, eso es distinto. La participación pública y privada justamente es una forma de crear corrupción también. Porque Eso fue lo que llevó adelante Cambiemos. Sí, que era... Yo cuestioné justamente ese modelo y dije que iba a terminar mal porque seguís teniendo una asociación entre el Estado y los privados que además fomenta tu connivencia, por decirlo de alguna manera. O sea, eliminamos la obra pública, ¿no? Para bajar el déficit. Porque también eso hace que baje la actividad. Yo lo que quería decir es, el déficit es resultado de mis ingresos menos lo que gasto. Si la economía crece menos, mis ingresos se achican. Entonces no es solamente que tengo que gastar menos en todo caso, sino que tengo que lograr también crecer más para recaudar más, para que mis ingresos suban. Hay distintas maneras de achicar el déficit, no necesariamente solo ajustar el gasto público. A ver, vamos por ejemplo el caso de la obra pública. Cuando vos vas a hacer una obra pública, de algún modo lo tenés que financiar. Es decir, vas a tener que cobrar impuestos de alguna manera, o sea, impuestos futuros, o sea, deuda, impuestos presentes o impuestos inflacionarios, ¿sí? Vos cualquiera de esas definiciones de impuestos lo que va a hacer es reducir el ingreso disponible del sector privado y por lo tanto vas a estar destruyendo puestos de trabajo en otro lado. Entonces, aun cuando el gobierno lo hiciera eficientemente, cosa que no lo hace, aun cuando el gobierno no robara, cosa que no hace, de hecho, la redistribución de esa partida, que además es por la fuerza, genera resultados que van en contra del bienestar de la sociedad. ¿Ustedes no quieren retenciones? Por ejemplo, ¿no pondrían retenciones tampoco? ¿Eliminarían las retenciones? Nosotros estamos en contra de las retenciones, porque fíjate los problemas que tiene Argentina para conseguir dólares. Si vos le pones retenciones, en lugar de tener más dólares, tenés menos. Bueno, es la forma del Estado de recaudar, justamente. Es uno de los el principal fuente de ingresos del Estado Nacional hoy son el impuesto a las exportaciones del sector agroexportador. Bueno, entonces, después que no se queje que le faltan dólares. ¿Por qué? Estamos hablando con Javier Milei, ¿eh? Y porque cuando vos a una actividad la castigás, la actividad no se expande, se contrae. Por lo tanto, o sea, cuando vos haces esto, lo que vas a tener es que no van a tener incentivos para... De hecho, casi ningún país del mundo tiene retenciones, porque todo el mundo entiende que eso daña las señales de precios del comercio y terminás... No, más o menos el mundo está discutiendo subir impuestos, no bajar impuestos. De hecho, se acaba de reunir el G20 pidiendo subir los impuestos a las empresas, es lo que está planteando Joe Biden en Estados Unidos. Bueno, eso es un horror. Y en el fondo, o sea, que son iniciativas que lo que van a terminar causando es daño en la economía. O sea, ustedes van a aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario, acompañarlo en la medida que haya un ajuste dentro de la propuesta que llega al Congreso. No necesariamente. Tiene que tener un ajuste y ese ajuste tiene que recaer sobre la política, no sobre el sector privado. O sea, un ajuste en, por ejemplo, recorte de obra pública. Eso es lo que ustedes acompañarían. Por ejemplo, sí. Si eliminas esa partida, tiene sentido. Javier, se armó ruido en Juntos por el Cambio por la reunión que tuvieron con Macri. Incluso López Murphy dijo, bueno, es un poco confuso que Macri se reúna con un candidato opositor. A la luz de los resultados de ayer en la Ciudad de Buenos Aires, vemos que ustedes de alguna manera se llevaron una parte del voto de Ricardo López Murphy. O sea, María Eugenia Vidal no sacó una sumatoria de votos equivalente a los que ella ya había sacado más lo de López Murphy y ustedes crecieron, con lo cual uno presume que parte de ese voto fue para los libertarios. Pero ha sido muy confuso el posicionamiento de Juntos por el Cambio respecto de qué hacer con ustedes en un futuro. Está claro que tienen afinidad con Patricia Bullrich, está claro que tienen afinidad con Mauricio Macri. A ver, vamos por partes. La charla que yo he tenido con el expresidente Macri es una charla que se dio en un contexto donde él me convocó como técnico. Bueno. 3 semanas antes de las PASO. Y la verdad que 3 semanas antes de las PASO nadie
me tenía consideración en términos políticos. De hecho, gran parte del arco político considerado que ni siquiera podíamos pasar el piso de las PASO. No creo. Bueno, La mayoría de las encuestas reflejaban lo contrario. A ver, ok, digamos, yo te estoy diciendo 3 semanas antes de las PASO. O sea, que cuando no eran una amenaza para nadie, el Macri lo convoca. Pero entonces eso le quita... Pero porque era estrictamente una charla de economía. Está bien, bueno, pero uno convoca y dialoga de economía a quien respeta sus ideas. No sé a quiénes convoca, o sea, me convocó a mí, no sé a quién otro convocó para decirte, sí, bueno, mira, convocó uno de cada color y dije... Pero bueno, una pregunta más, Javier, ¿ustedes van a acompañar? Había una propuesta del Juntos por el Cambio, hay que ver qué forma toma la eliminación o por lo menos la modificación del régimen indemnizatorio. ¿Ustedes, esa es otra medida que acompañarían? En mi caso particular, debería quedar claro cómo esa eliminación de las indemnizaciones tiene desarrollado en paralelo un sistema de seguro de desempleo. O sea, vos no... Claro, pero un seguro de desempleo, sí, como el sistema de la construcción, o sea, lo que está promoviendo Juntos por el Cambio, un sector por lo menos. En el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, porque, a ver, tiene muchas ventajas, sí, pero me parece que lo que hace Juntos por el Cambio solamente se queda, como hacen casi todo, con una parte del problema y no resuelve todo el problema. O sea, vos, digamos, es cierto que toda la regulación laboral hace que el sistema laboral sea mucho menos flexible, entonces vos tenés persistentemente tasas de desempleo más altas. Entonces, si vos le das flexibilidad al sistema, el sistema va a generar más puestos de trabajo, la nueva inversión va a ser más intensiva en trabajo y empieza a resolver los problemas de trabajo en Argentina. Ahora bien, esos sistemas que son más flexibles y a los que uno, digamos, pretendería, por ejemplo, a acceder, digo, bien propio de los países nórdicos, ¿sí? El tema es que la contracara es que vos tenés un sistema de seguridad. Es decir, aquel que se queda desempleado, ¿sí?, automáticamente percibe el seguro de desempleo. Los países nórdicos, estamos hablando, que tienen un impuesto a la riqueza, y eso sí que tienen fuerte carga de impuestos. A ver, sí, pero no tanto como se cree. Pero estoy yendo a la cuestión laboral. La cuestión laboral, o sea, vos mañana en un país nórdico querés echar a una persona, lo haces. Ahora, cuando esa persona queda desempleada... Tiene una red de contención. Bien, exacto. En Estados Unidos también. No, más o menos, depende. No, sí. Depende de las épocas, no siempre. No, sí lo tiene, María lo tiene. A ver, el punto es el siguiente. Lo que hace la característica de tener el sistema basado en el seguro es que vos no distorsionás la señal de precios sobre el mercado laboral y no castigas sobre el mercado laboral. Al darse esa situación, entonces es fácil contratar gente porque frente a una situación económica adversa, ¿sí?, digamos, donde el empresario tiene que desplazar al trabajador, automáticamente el trabajador tiene un nivel de contención, digamos, basado en su seguro, que tiene tomado el seguro. Entonces, eso permite que cuando se generan los shocks internos, el desempleo sube, pero la contracara es que tienen el seguro de desempleo. Está bien, o sea, están a favor de modificar la indemnización siempre que haya un régimen de desempleo, un subsidio. En mi caso, exacto. Digamos, o sea, yo querría un sistema como el de Estados Unidos, o, digamos... Bueno, el de Estados Unidos lo vemos en las películas, se van con las cajitas, le dicen váyase y se lo despiden en un chasquido de dedos y no hay un régimen de contención. Recién ahora hubo con la pandemia, Tienen el sistema del seguro de desempleo durante la pandemia, lo que se hizo, como hubo un cierre generalizado de la economía, se le dio una ayuda adicional. Sí, porque el régimen de seguro de desempleo, o sea, no sé a quién lee, pero puede leer a Paul Krugman, que es premio Nobel de Economía. Bueno, a ver, Paul Krugman es premio Nobel de Economía por sus trabajos en geografía y comercio. No es un macroeconomista de fuste, por decirlo de alguna manera. Bueno, es una opinión. Una opinión. No es mi opinión, o sea, esto es un dato fáctico. Es un economista especializado en temas
de Geografía y Comercio, que es por lo cual le dieron el Nobel, y si uno quiere discutir de economía en serio, si te gustan, no sé, los liberales, lees a Barros, si te gustan los neokeynesianos, lees a Mankiw. Bueno, a ver, el número de muertos por arma de fuego en Estados Unidos en una semana llegó a 430 muertos, fue el más alto en 2 décadas según el archivo de la violencia con armas. 2020, el año más mortífero por incidentes relacionados con disparos en los últimos 20 años en los Estados Unidos. Como para hablar del efecto que tiene la facilidad de la aportación de armas en Estados Unidos, ¿no? Bueno. A ver, Dios, es un año particular en términos estadísticos. No solo se evalúa así, digamos, vos tenés que hacer... Hay una estadística, siempre hay una estadística para acá... es que las estadísticas... Pero es que es muy parcial, si digo, me gusta el sistema nórdico, pero no quiero recaudar impuestos, es raro. De vuelta, María, o sea... Las estadísticas sí son como el traje de baño, ya sea de hombre o de mujer. Sí, lo que muestra es importante, lo que oculta es fundamental. Bueno, esto es igual. Entonces, lo que muestra es importante, lo que oculta es fundamental. Claro. No había entendido la comparación con el traje de baño, interesante. El traje de baño, tanto de hombre o de mujer, perfecto, muestra muchas cosas. Sí. Que son muy interesantes. Sí. No oculta otras. Sí. Son fundamentales. Sí. Bueno, ese es el uso de la estadística. Bueno, muy bien. Es para comprender, digamos, cómo labura la estadística, la lógica que tienen las estadísticas. Sí, pero tengo que elegir la que no se puede elegir caprichosamente la que me da la gana. Es obvio que Estados Unidos tiene un problema con la aportación de armas, gravísimo. No puede ser el ejemplo Estados Unidos. Digamos, o sea, por eso estoy hablando, digamos, no se puede hacer cherry picking, que es un tipo de falacia. Sí, cuando elijo la cereza que me gusta, pero es lo que está haciendo, no es lo que estoy haciendo yo precisamente. No, vos me estás pasando un dato donde no tiene la desagregación, donde no está la comparación entre los estados que tienen una legislación y los que tienen otra legislación. Entonces, bueno, que Estados Unidos es un desastre, el régimen de portación de armas es bastante evidente para cualquier persona medianamente informada, digamos. Me parece que eso no se... No es evidente porque en realidad se suelen tomar números donde se deja de costado lo que se llama el orden de nivel o orden de magnitud. Bien, Javier Milei, diputado electo, era para la Cámara de Diputados, con un bloque de 5 diputados, una de las sorpresas, o en realidad los ganadores electoralmente hablando de la jornada de ayer. Gracias, Javier, buen día. No, por favor, gracias. Hasta luego, 9 minutos para las 8 de la mañana. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back till I lose God. I'm gonna swim
Chandelier. Atención a esta invitación imperdible. En tiendamia.com encontrás la previa del verdadero Black Friday de los Estados Unidos. Es decir, el pre-Black Friday. ¿Qué es? Ingresás a tiendamia.com ahora mismo y podés disfrutar de ofertas anticipadas en más de 1.000 millones de productos con descuentos de hasta un 70% y hasta 3 cuotas sin interés para adherirlos a Santander Sorpresa. Notebooks, celulares, termos, parlantes, juguetes, ropa y todas las marcas de zapatillas con envío gratis. Entra ahora a tiendamia.com y entérate de la sorpresa que no te podés perder. Pre-Black Friday en Estados Unidos en tiendamia.com. Del mundo a tu puerta. Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. @UrbanaPlayFM en Instagram y Twitter. Ahorrá más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. YPF Full es un lugar al que podés venir por un café. Y además, siempre te llevas una sonrisa. Un lugar para encontrarte con amigos, familia o simplemente con una gran hamburguesa. Full te desea un buen viaje y además te ayuda a tenerlo. Vení a YPF Full, un lugar único que está en todo el país. Esto es Full. Herbalife Nutrition. Acompaña tu mejor versión. Herbalife Nutrition. Somos Urbana Play. Y estamos en el aire. Urbana Play, FM 104.3 Buenos Aires. Buenos Aires. On air. Online. On demand. YouTube. Twitch. TV. Spotify. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Interactúas. Y compartís. @Urbana Play FM. En Twitter, Instagram y Facebook. En todo el mundo a través de urbanaplayfm.com. Ahora tu radio está donde vos quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Estás buscando verdaderas oportunidades inmobiliarias? Encontralas en interwin.com.ar o seguinos en Instagram, interwin.itw. Con Cetol dura más. Bitso presenta Entorno Cripto, monedas digitales, utilidades reales. Los lunes en Perros de la Calle te contamos todo lo que siempre quisiste saber sobre criptomonedas y no te animabas a preguntar. Haz evolucionar tu dinero con Bitso. Bitso, hacemos de cripto una alternativa útil en tu día a día. En medio de la montaña, vos sos el centro de todo, porque allí lo que te rodea está pensado para que disfrutes y te relajes. El paisaje, las actividades, el Hotel Pisis Resort and Spa, su gastronomía y sobre todo, el aire. En medio de la montaña, mucho por hacer. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. ¿Hay algo mejor que clavarse un quesito entre videollamada y videollamada? ¿O disfrutar de una picadita mirando tu serie preferida? En Picadeli hace 15 años que tenemos las picadas más ricas y más famosas. Entra en picadeli.com y pedí desde donde estés, porque cada vez llegamos más lejos. En Picadeli, somos reconquistadores de encuentros. Tras su inesperada renuncia a Mitre, el periodista más exitoso de la radio planea una nueva vida entre su casa de Nordelta, Estados Unidos y Europa. En noticias de esta semana, Longobardi íntimo, reinventarse a los 60. Periodismo nómade y ritmo relajado. La última charla con Mañeto y sus planes en Estados Unidos, donde consiguió visa laboral con el aval de Macri y el manager de Maluma. Golf, chofer y el síndrome del impostor. Además, el regreso de Bloomberg y la mano dura. Las sandalias de Aguada con precio top y moda verano. Slow y vegana. Revista Noticias. Entender cambia la vida. Ciro y los persas en el Movistar Arena. Sábado 18 de diciembre, Ciro despide el año en Capital. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300.
En Pehuen, pisos y revestimientos, nuestra meta es ofrecerte la mejor calidad, sustentabilidad y simplicidad para tu casa. Este mes, aprovecha la promo nombrando De Acá en Más y tenés 20% de descuento en tu compra. www.pehuenpisos.com.ar. Urbana Play. Nos escuchás y nos ves. En KZO, canal 30 de Flow. Tu radio en el formato que quieras. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE, hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina prepaga número 1408. Tarifazos de comunicación 0810 555 nuestra web o a contacto@osde.com.ar. Cuando tu banco entiende las necesidades de tu pyme, tenés un buen día. Guillermo, no te olvides de abonar con iCheck. Así puedes hacer muchos pagos en un solo paso y evitas pagar y entregar cada cheque. Cuando sos cliente ICBC Pyme, tenés la mejor atención personalizada para tu negocio todos los días. Conoce más en pymes.icbc.com.ar. ¿Tenés ICBC? Tenés un buen día. ICBC, sí. Propuesta válida para cartera comercial del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2021. Para más información ingresa en pymes.icbc.com.ar. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovechá que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1000 pesos de crédito, más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 1 del 11 del 21 al 31 del 12 del 21. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Urbana Play te conecta. Bájate la aplicación oficial de Urbana Play para iOS o Android. Y desde tu celular, escucha la radio a la hora que quieras. Desde cualquier parte del mundo, conectate a lo que se viene. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. 8 de la mañana, 2 minutos. Esta mañana que ya tiene 21 grados a pleno sol, 30 la máxima para el día de hoy, pero como nos viene advirtiendo Jopo, es un día un poco traicionero porque hacia la noche entra un frente frío, puede haber alguna tormenta y va a estar fresca fuerte mañana y pasado. Pero antes pasamos una jornada de 30 grados de máxima. De Acá en Más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, ayer el Frente de Todos sufrió una derrota fuerte a nivel nacional con incluso la oposición, por un lado arrebatándole lo que era un dominio que ha tenido históricamente el peronismo en el Senado de la Nación desde el año 1984 hasta la fecha. Siempre tuvo quórum propio. Esto quiere decir que tenía número suficiente como para iniciar por sí solo, sin la necesidad de que nadie lo acompañe, una sesión o sacar adelante la sanción de una ley. 72 son los senadores y ahora el Frente de Todos se queda con 35, o sea, 2 menos de los que necesitaría para manejar ese cuerpo como lo ha venido haciendo hasta ahora. Juntos por el Cambio queda con 31 senadores y quedan 6 senadores sueltos, que son un poco los que van a dirimir el equilibrio de poder en el Senado. Uno de esos senadores es la senadora que entró por la minoría en Córdoba, donde el kirchnerismo quedó al Frente de Todos tercero, que es Alejandra Vigo, la mujer de Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, que ayer mismo, o ya unos días antes, empieza a hablar acerca de la necesidad de un peronismo distinto, un peronismo federal, planteando una alternativa al Frente de Todos. Vamos a ver qué es lo que pasa, sobre todo dentro de la coalición de gobierno, después de este golpe, matizado por algunas cuestiones. A ver, apenas matizado porque en la Cámara de Diputados, a pesar de que Juntos por el Cambio hizo una gran elección en todo el país, ganó 14 de los 24 distritos, va a quedar todavía con 2 diputados más el Frente de Todos con relación a Juntos por el Cambio. 118 diputados para el Frente de Todos, 116 diputados para Juntos por el Cambio. Pero se repite también, si bien sigue siendo como la principal fuerza tomada individualmente el Frente de Todos en la Cámara de Diputados,
va a necesitar de establecer alianzas, porque no tiene tampoco un quórum propio en la Cámara de Diputados. Va a necesitar juntar para la sanción de leyes en la Cámara de Diputados al menos 11 diputados, va a tener que buscar, y en el Senado va a tener que buscar al menos 2 senadores. En esa negociación se va a jugar gran parte de la dinámica de lo que viene con esta presencia tan fuerte de la oposición en el Congreso. Decía que matizado porque en diputados siguen siendo individualmente la fuerza más numerosa y porque achicó fuerte la diferencia en la provincia de Buenos Aires, el Frente de Todos. Salió derrotada la lista de Victoria Tolosa Paz, pero por una diferencia de menos de 1 punto. Aparecieron muchos votantes que permitieron, por ejemplo, revertir la derrota que había tenido en Quilmes, el Frente de Todos en el distrito gobernado por Mayra Mendoza de la Cámpora. Eso le permitió además ese buen resultado, o ese mejor resultado en la provincia de Buenos Aires, va a hacer que Kicillof, por ejemplo, va a tener una mejor relación de fuerzas en el Senado, donde va a haber paridad en el Senado de la provincia de Buenos Aires, con el desempate a cargo de Verónica Magario. Razón por la cual ayer Axel Kicillof estaba dentro de las circunstancias bastante satisfecho con el resultado en la provincia de Buenos Aires y encontraba un cierto consuelo el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que es el territorio donde el kirchnerismo ha dado los últimos tiempos gran parte de las disputas territoriales. Pero si uno abre un poco la lupa y ve el mapa federal, el mapa nacional, bueno, ahí ves la dimensión de la derrota del peronismo, porque Juntos por el Cambio empezó a ser competitivo también en provincias en las que nunca lo fue frente al peronismo. Un caso importante es el caso de la provincia de Tucumán. En Tucumán, Juan Mansur, supuestamente avalado por un triunfo en las PASO, llegó a la jefatura de gabinete del gabinete de Alberto Fernández. ¿Qué pasó en Tucumán? Ganó por apenas 2 puntos. En la provincia de Tucumán se perdieron casi 100.000 votos de las PASO. Y Tucumán es muy importante porque es la provincia del norte más poblada del país. El Juntos por el Cambio ganó, por ejemplo, en La Pampa. Eso no ocurrió desde el 83, solo una vez en La Pampa que perdiera el peronismo, que fue en el año 1985. Y en parte es gracias a ese triunfo en La Pampa, también al que tuvieron en la provincia de Chubut, que le arrebataron el quórum propio al Frente de Todos en el Senado. Con lo cual, de cara al 2023, aparece también sobre todo una oposición muy competitiva, con sus internas, con sus dilemas, pero muy competitiva. Ese país que era como la camiseta de Boca, digamos, siendo el azul el Frente de Todos del peronismo, que estaba en el norte, en el centro estaba amarillo, que es las provincias en las que ratificó nuevamente su importancia electoral la alianza del PRO con los radicales, en las provincias de Mendoza, Córdoba, la provincia de Santa Fe, Entre Ríos, el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y tenías la franja amarilla en el medio y el sur, la Patagonia peronista. Bueno, ese mapa ahora tiene otros colores y otra penetración del amarillo en distintas regiones del país. Aparece además con fuerza los liberales, como con la representación de 5 diputados, con la irrupción de Javier Milei, con un discurso muy extremo de la derecha, lo escuchábamos hace un ratito. Una gran elección de la izquierda, que mete 4 diputados, un bloque más chico, porque le fue muy bien, pero le fue bien en provincias en las que se quedó sin representación parlamentaria. Pero, por ejemplo, fue la segunda fuerza en Jujuy, con el 25% de los votos, la izquierda, que va a tener 4 diputados, 5 diputados los liberales, y el gobierno con un dilema muy grande, ¿no? Porque tiene por delante a Alberto Fernández 2 años más de gobierno. Ayer se desdobló Alberto Fernández, tuvo un primer discurso desde Olivos, donde habló como presidente, llamó al diálogo a la oposición, no fijó mucho para qué quiere convocar, pero sí dijo algo relevante. Una pregunta era, frente a una derrota dura, grande, fuerte, ¿qué iba a hacer el kirchnerismo sobre todo? Bueno, los indicios que dio ayer Alberto Fernández es que en lugar de radicalizarse, que era una opción, fue apostar a tratar de cerrar cuanto antes el acuerdo con el Fondo Monetario. Es lo que dijo ayer Alberto Fernández. Dijo que tan pronto como la primera semana de diciembre va a estar mandando un proyecto acordado con el Fondo Monetario para que se discuta en el Congreso Nacional. Habló de Martín Guzmán, específicamente la duda era cómo quedaba, si salía derrotado Alberto Fernández, el futuro de Martín Guzmán en ministro de Economía, el único al que mencionó en su discurso Alberto Fernández, que señaló y culpabilizó por la herencia, por la deuda con el fondo a la oposición. Dijo que no pretende que el acuerdo sea vía un ajuste, como el que sugería Milei, que hay que hacer en las cuentas públicas, sino con el crecimiento, pero de todas maneras llamando a la oposición a discutir.
va a ser grande la responsabilidad de la oposición ahora y también ver si realmente logra el Frente de Todos estar unido y preservar la unidad en este contexto. Ayer Alberto Fernández dijo que la convocatoria a la oposición y la necesidad de avanzar con el acuerdo con el Fondo Monetario era una política acordada dentro del Frente de Todos con la vicepresidenta, dijo, y también con Sergio Massa. La vicepresidenta, que ayer se ausentó, dijo que era por razones médicas, que por indicación médica no iba a poder participar del acto de Juntos por el Cambio. Pero bueno, el rumbo que marcó ahora Alberto Fernández tiene que ver con llamar a la oposición, que tiene también sus propias internas respecto de hasta dónde acompañar o no este llamado y en qué consta, porque todavía no es muy claro tampoco en qué consiste, fruto de la necesidad, ¿no?, de un gobierno que se quedó sin las mayorías parlamentarias y que necesariamente está forzado a negociar de acá en más con la oposición los 2 años que le quedan de mandato a Alberto Fernández. De acá en más, con María O'Donnell. Todas las mañanas en Urbana Play 104.3. Hasta mí, porque no puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas no podrán entender, ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Fue hambre. Estoy cantando esta canción. Y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es solo de lecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yo sé muy bien que conseguiré. Yeah, yeah, yeah. Si esta armonía te ayudara a creer, yo sería tan feliz en el mundo que moriría arrodillado a tus pies. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Yeah, yeah. Cerca de la revolución de Charly García sonando en De Acá en Más, este equipazo que trabajó ayer, durmió muy poco y acá está, de vuelta de pie, los
productores Martín Fernández Madero y Lina Benders y Joaquín Arlic en la edición de audios en redes sociales. Delfina Carmona también durmió poco pero joven, así que no nos importa. Arroba de acá en más, ok. Si no aguanta Delfina, ¿quién de nosotros va a aguantar, no? A los 23 años. Leo Pilo fue y vino de La Matanza, el tipo durmió menos que nadie, ¿eh? Eso sí, es ponerle el Con cuerpo. cara de dormido. Ahí está, lo dio todo, Leo. La coordinación de Majo Echeverría, un poco deprimida por la derrota de Uruguay ante Argentina el viernes, vamos a mencionarlo de paso, ¿eh? La escaloneta a un paso de la clasificación a Dubái, veremos cómo nos va mañana con Brasil. Dubái, dije, ¿no? A Qatar. Gracias. El control de TV y streaming, Santiago Pereira, Cristian Báez, Marcelo El Tortu Romero. Estamos también con nuestra productora en el control, Florencia Cambre. Así que gracias a todos, gracias a Pandiela también, a Julio Gorriti, nuestro jefe técnico, que nos mandaron a laburar. Básicamente lo que hicieron fue organizar todo para que viniéramos a laburar nosotros el domingo, en el día de ayer. Porque me hace montoncito, Majo. ¿Qué le agradeces a Pandiela? ¿Qué le estás agradeciendo? Nada. Bueno, muy bien. Uno de los episodios serios de anoche tuvo que ver con un custodio que ante un episodio en el Luna Park donde estaba reunido Milei y su gente, amagó con sacar una pistola a alguien del público que aparentemente intentaba subir al escenario, lo cual da cuenta también de un descontrol bastante grande, ¿no? Dentro del aparato de seguridad. Hablamos hace un ratito con Javier Milei, que dijo, no, lo apartamos inmediatamente del equipo de seguridad, dijo que era un arma de aire comprimido, no un arma de fuego. Ahora, a mí me dejó más inquieta la respuesta, otras respuestas que nos dio Milei, diciendo que su modelo para la aportación de arma, el ejemplo es Estados Unidos, donde te compras un arma en el supermercado. Sí, esa cosa de, bueno, como soy libertario y apuesto a la libertad, me parece que el ejemplo de los Estados Unidos... Es el peor ejemplo posible. Las estadísticas no son buenas en los Estados Unidos respecto de la cantidad de muertes que hay por el uso de armas de fuego en manos de personas privadas. Y otra cosa que decía dice, bueno, la relación de fuerza, viene el ladrón y con un arma y no tiene... Bueno, para eso está la policía. Sí, pero además está probado que en ese tipo de sociedades sube más la cantidad de muertes en situación violenta con la aportación de armas. Pero bueno, Milei, que va a ser importante, son 5 votos en la Cámara de Diputados, pero dada la paridad, hay algunos pocos legisladores que se van a volver claves en la balanza, ¿no? Y hay que ver además cómo encara Juntos por el Cambio el vínculo con los libertarios, ¿no? Bueno, hay un sector de los duros de Juntos por el Cambio que ya lo venían anticipando. ¿Por qué? Porque hay una parte del discurso de Juntos por el Cambio que se pierde ahora, que es la parte de los impuestos, la presión impositiva, todo eso es mucho más creíble en voz de los liberales que de Juntos por el Cambio. Entonces, ese sector que está conformado dentro de la Cámara de Diputados por diputados como Fernando Iglesias, como Waldo Wolf. Claro, Fernando Iglesias, Waldo Wolf no tenían nada a la derecha. Ahora claro, les va a aparecer Milei y su bloque a la derecha de ellos. Bueno, ayer Mario Negri, el presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio, estuvo en el búnker de Juntos por el Cambio y decía, bueno, vamos a hablar ley por ley. O sea, no es que el bloque de la izquierda va a tener 4 diputados y ni siquiera los nombran, digo, no es que van a decir, bueno, vamos a hablar con ellos, no. Vamos a hablar ley por ley con el bloque de los libertarios. Sí, ahí Patricia Bullrich es la que quiere además armar un acuerdo electoral directamente pensando en la elección 2023, ¿no? Totalmente, y de ayer la victoriaban bastante. ¿En dónde? En el búnker de... ¿A Patricia Bullrich? Sí. ¿Patricia presidente? Sí, Patricia presidente. Bueno, vamos a eso. Había un grupo de gente, no muy grande, pero un grupo, que tenía unas remeras que decía la fuerza de la juventud, la fuerza en letras negras, de la juventud en letras amarillas, y en la espalda que tenían un dibujo de un pato. Por Cuiden Patricia. a esos chicos, ¿eh? Por Patricia, y se sacaba fotos, Patricia, y fue... y la otra parte que cantaban, que me parece que es una devolución del acto de cierre de campaña que tuvo Juntos por el Cambio en la ciudad, es con Massa no se habla. Y esto tiene que ver con que cuando Patricia Bullrich en el cierre de campaña en la ciudad de Buenos Aires se empieza a hablar, desde el sector del radicalismo y de la coalición cívica le empezaron a cantar con Milei no se habla. Y Patricia Bullrich se tuvo que callar y dejar que cantaran, y una vez que terminaron de cantar, siguió con su discurso como si no hubiese pasado nada. Un poco las internas, ¿no?, de Juntos por el Cambio asomando ya anoche respecto de, primero, el posicionamiento de quién quiere ser candidato a la presidencia, ¿no? Me parece Patricia Bullrich, si Macri vuelve a intentarlo, que Macri cada vez más se va entusiasmando con esa idea.
no va a poder, o sea, es o Macri o Patricia Bullrich, ¿no? Y Horacio Rodríguez Larreta, por supuesto, con un discurso más moderado. Fue el que ayer dijo hay que terminar con la grieta, o, digamos, respecto de otras cosas que se escucharon ayer. Y eventualmente lo ven como más proclive por la amistad que tiene, ¿no? A aceptar esa convocatoria al diálogo de Sergio Massa, del presidente de la Nación. No está claro tampoco a qué los convocan todavía, ¿no? No, todavía no. Lo único que se sabe es que el gobierno está preparando un paquete de leyes económicas que va a mandar al Congreso. Entre ellas tiene que ver lo que va a ser el plan para los próximos 2 años y el acuerdo con el preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que cualquier negociación que se lleve adelante con el Fondo Monetario Internacional, cualquier acuerdo, tiene que ser aprobado por el Congreso de la Nación. Bien, muy bien. Y mientras tanto, ¿hoy se juega el ascenso? Hoy se juega la última fecha para ver quiénes son los 2 finalistas de la Primera Nacional para ascender a Primera División. El foco puesto en Barraca Central, el equipo de Chiqui Tapia, del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, que Qué está curiosidad, ¿no? Siguiendo el mismo camino que Arsenal, que ascendió de la mano de Grondona cuando Grondona estaba al frente de la AFA, ahora Chiqui Tapia y sube, ¿no? Bueno, Barracas en este caso hace 87 años que no está en Primera División. Barracas del año 1934, todavía era el amateurismo. Juega frente a Villa Dálmine en Campana. Pobre lo de Villa Dálmine. Está 13º Villa Dálmine. Yo no creo en las casualidades. Recordemos, el estadio se llama... ¿Cuántos penales le dieron a...? Le dieron 9 penales, convirtió 7 y 5 de esos 7 los convirtió Matías Tapia. Creo que lo cobró Tapia el penal. Exacto. 5 lo metió Matías Tapia. Hay mucho... El hijo del Chiqui. Claro, 22 años juega el número 10. Hay mucho foco puesto en esto. Los penales que le dan a Barraca Central y los que no le dieron a los rivales de Barraca Central en el transcurrir del campeonato. Matías Tapia. Nosotros por nuestra parte intentamos hablar en la cancha. Lo que se hable afuera, la verdad que tratamos de hacer oídos sordos. Se hace difícil porque, bueno, uno gana 3-0 y hablan de que pasó esto, pasó lo otro y no miran realmente el partido. Mismo los rivales se quejan de tantas cosas. Pero bueno, nosotros con tranquilidad, con humildad, como lo venimos haciendo, trabajando desde abajo, logramos estar ante la última fecha en la primera posición y lo bueno es que dependemos de nosotros, así que con mucha tranquilidad. Iván Tapia, Iván Tapia, hablando un poco de esto de que se quejan los rivales de los beneficios supuestos que tiene ¿A qué hora es el partido? Barraca Central. Hoy se define a las 5 de la tarde. Ese grupo Villa Dálmine frente a Barracas, el partido saliente de la definición de la Primera Nacional. Muy bien, saludo a Martín Tetaz, ahora sí, diputado electo por la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Bueno, buen día, María. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Cómo va? Pero muy bien, muy bien. A ver, temprano. Un día cuesta un poco porque nos acostamos tarde. Y pero sí, bueno. claro, sí. A nosotros nos pasó algo parecido. Bien, a ver, varias cuestiones. Por un lado, la convocatoria que hizo ayer Alberto Fernández a la oposición a discutir sobre todo lo que va a ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué van a hacer ustedes? Mira, primero, todavía no hubo una convocatoria formal. Segundo, hay que ver bien si esa convocatoria está respaldada por todos los sectores internos del oficialismo o si dentro de 2 o 3 días aparece otra carta de Cristina diciendo que no está de acuerdo con el fondo y todo lo demás. En principio, ayer Alberto Fernández dijo explícitamente que lo había hablado con la vicepresidenta y con el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, ojalá sea así y no haya... También había dicho el lunes, después de la PASO, que no pasaba nada, que estaba todo bien y 2 días después estalló todo por los aires. Esperemos porque todos vivimos y queremos que sea así, todos esperamos que sea así, efectivamente, que esto sea una cuestión del consenso de ellos. Segundo, cuando llegue la convocatoria oficial lo analizaremos. Hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, hay una reunión de la Mesa Nacional de Juntos, donde se van a analizar, entre otras cosas, esa posibilidad. Pero nosotros lo hemos dicho durante toda la campaña, el espacio de conversación y de negociación y de acuerdos es esencialmente el Parlamento, y ahí me parece que es el lugar donde el oficialismo tendría que acercar sus propuestas concretas en términos de leyes y donde nosotros vamos a ser muy responsables. Lo que sea razonable lo vamos a aprobar y lo que vaya en contra de la Constitución no. Ahora, el acuerdo con el fondo, acelerar los tiempos, que es un poco lo que planteó ayer Alberto Fernández, ¿no? Dijo, la primera semana de diciembre ya voy a estar mandando el acuerdo. Hubo también una ratificación por parte de Alberto Fernández, al menos de Martín Guzmán, porque lo menciona explícitamente. ¿El objetivo de acelerar esa discusión es un objetivo con el cual ustedes coinciden? Eso está bien. Argentina necesita un acuerdo, por supuesto, y hace 2 años que ya lo tendría que tener, así que todo avance es siempre bienvenido.
insisto con el punto que te hacía María, todavía nosotros tenemos un presupuesto enviado al Congreso por el Ejecutivo el día después de las elecciones, prácticamente, que 2 días después fue desautorizado por Cristina. Entonces, y ese presupuesto para el próximo año, a mí me resulta difícil pensar en un plan para 5 o 10 años de Argentina, un plan plurianual, cuando todavía no está claro el presupuesto del año que viene. Pero bueno, ojalá haya madurado. Uno espera también que haya habido cierta madurez en estos días, después de todo lo que pasó, toda el agua que corrió debajo de ese puente de las PASO de hace un par de meses, y que por lo tanto el gobierno tal vez se haya saldado esta cuestión y estén de acuerdo en un programa. Lo analizaremos y si es razonable, con mucho gusto. ¿Qué lecturas hicieron ayer del resultado electoral a nivel nacional primero? Después vamos a la Ciudad de Buenos Aires, estamos charlando con Martín Tetaz. Fue realmente impactante, el resultado fue impactante porque primero 9 puntos arriba a nivel nacional es un resultado brutal. Segundo... Terminó 42 a 33, no, porque hay que hacer el cálculo. Porque 9 el cálculo, puntos, claro, creo que son... Sumando 9... esto es tomando todo el país, lo que pasa es que no se votó, digamos, diputados en cada una de las provincias y senadores en 8 provincias, claro, pero después hay que sumar uno por uno. Nacionales que se votó en todos lados. Diputados nacionales que se votó en todos lados. Estamos, creo que 9 puntos, el último dato que vi ayer antes de acostarme era 9 puntos arriba. Entonces me parece que ese es un resultado muy, muy contundente y además cualitativamente conseguimos los 5 senadores que fuimos a buscar, ¿no? Entonces, con resultados muy interesantes en algunas provincias donde, por ejemplo, en Tucumán pegó el poste, no ganamos en Tucumán de milagro. Sí, sacaron 2% de diferencia, fue muy llamativo, pero además ahí el Frente de Todos pierde casi 100.000 votos de las PASO. Sí, bueno, ahí hay una interna de ellos, una pelea bastante fuerte, pero yo visité Tucumán el lunes justamente para apoyar a nuestros candidatos y no se esperaba, más allá de que estaba la pelea en el oficialismo, no se esperaba para nada ese resultado, digamos. Esa fue, por eso te digo, en el panorama global el resultado es más o menos el esperado, coincide con lo de las PASO y con lo que mostraban las encuestas. No hay mayores sorpresas. Cuando te metes a puntear lugar por lugar, hay alguna sorpresa como esta de Tucumán, que realmente hasta el último momento inclusive pensamos que se podía ganar. Bueno, y la provincia de Buenos Aires es quizás, ¿no?, una sorpresa en el sentido de que ahí hubo una recuperación del Frente de Todos, que ustedes no esperaban. Ahí hubo 2 factores. Efectivamente el plan Platita rindió algo, no les alcanzó, pero algo movió. Nosotros, fíjate que hicimos la misma elección que la PASO, casi con decimales. O sea, nosotros retuvimos todo el caudal que habíamos tenido en la PASO. Ellos que habían hecho una PASO muy mala, estamos hablando siempre de provincia de Buenos Aires. Sí. Ellos que habían hecho una PASO muy mala, evidentemente los intendentes la PASO la habían hecho en segunda, en tercera, muy tranquilos, y ahora, bueno, apretaron un poco más y consiguieron algún puntito más, no les alcanzó. El otro resultado interesante me parece que es que Esper creció un poco también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Interpretó evidentemente bastante bien la cuestión de la inseguridad, tuvo esa interpretación que me parece le permitió crecer ahí en la provincia un par de puntitos que tal vez en otro contexto, si no hubiera pasado lo de la inseguridad en esa última semana, capaz que lo hubiéramos captado nosotros. Bueno, son todas contrafactuales que no es muy difícil hacer ahora, pero creo que haber ganado la provincia de Buenos Aires me parece que es un resultado muy fuerte para la oposición, y que ahora tenemos que empezar a pensar en cómo capitalizamos todo este caudal de votos para el proyecto de 2023. Ahora, hablemos un segundo de la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes sacaron el 47% de los votos. De haber sumado exactamente la lista de Vidal más la lista de López Murphy, hubiesen llegado al 53% y hubiesen estado más cerca de lo que es el número más de últimamente, ¿no?, del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué decís 53? 48 sacamos en la PASO nosotros. ¿48? Claro. Ah, con el 53 retenían todas las bancas en juego, perdón, me equivoqué. Claro. No, prácticamente hicimos la misma elección que en la PASO, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, hicimos prácticamente la misma elección que en la PASO. Pero el que creció fue Milei en la Ciudad de Buenos Aires, y ustedes no. Creció un par de puntitos. Es interesante lo de Milei, porque fíjate vos que Milei creció mucho, venía con mucho envión a las PASO, llegó con mucho envión. En las encuestas de la semana siguiente de las PASO, todas las encuestas ya lo mostraban creciendo mucho, incluso algunas encuestas lo mostraban segundo, sacándole a Santoro el segundo puesto. Después ocurrió, claro, todo esto con la foto, cuando mirás la foto sola no se ve, pero cuando mirás, si repasamos un poco lo que pasó en los últimos 2 meses,
vas a recordar que en algún momento se discutió que había encuestas que lo ponían segundo. Después vino el debate, el famoso debate ese que se deslució mucho, Javier, que se sorprendió porque todos dijimos, esperábamos ver un león y vimos más bien otro no lo vimos en todo su esplendor, y a partir de ahí dio la sensación que se pinchaba. Entonces, claro, cuando vos mirás paso contra paso, creció efectivamente 3 puntitos, pero cuando vos lo mirás en la proyección, me parece que él creció mucho hasta el debate. Ahí estaba muy fuerte en el momento del debate y desde ahí se vino un poco abajo, pero bueno, hizo una gran elección en la ciudad, así que me parece que hay que felicitarlo porque hizo una gran elección. Uh-huh. Bueno, y hay que ver la convivencia de ustedes, ¿no? En la Cámara de Diputados, porque ahí hay 5 diputados de los libertarios que ustedes lo que no lograron fue ser el bloque más numeroso en la Cámara de Diputados. Es verdad, esa apuesta que teníamos no pagó y básicamente perdimos en la provincia de Buenos Aires un diputado, en la ciudad de Buenos Aires estuvimos muy cerca del 8º diputado también, entonces quedamos muy cerquita. Claro, se lo llevó Milei, el segundo diputado, digamos. No, él ya tenía el segundo diputado. Nosotros estábamos buscando el 8º, que finalmente creo que es el que termina. No sé. O el de Miriam Bregman, hay que ver cómo es el reparto. No, sí, claro, está bien. Pero nosotros estuvimos muy cerca de que entre Fernando Sánchez y lo mismo en la provincia de Buenos Aires, de que entre el número 16. Muy cerca de esos dos y bueno, lamentablemente no llegamos. Entonces ahora veremos en el Congreso si efectivamente tenemos apoyo de ese sector, por lo menos de los votos de Milei y de Pert respecto de las principales cuestiones, por ejemplo, de la reforma monetaria que vamos a plantear desde el 10 de diciembre. ¿Qué es una reforma monetaria de qué? Lo mismo que Chile, que Perú, que Colombia, que México, que Uruguay, que Paraguay. Independencia del Banco Central para terminar la inflación. Esencialmente que el presidente del Banco Central no lo elija más el presidente de la República, que sea elegido por una mayoría del Congreso, una mayoría especial del Congreso, y que esté muy limitado respecto a la posibilidad de usar el financiamiento monetario. Esa es la propuesta que van a llevar ustedes el 10 de diciembre. Así es. Bien, Martín Tetas, diputado electo ahora en la Ciudad de Buenos Aires. Ya. Por ahí ya me estabas candidateando algo. No, diputado electo. Déjame descansar un poquito. Falta en realidad que ratifique, porque ahora el escrutinio provisorio es en realidad la justicia electoral la que consagra, ¿no?, los resultados. Claro. O sea que falta formalmente ese paso, pero en base al escrutinio provisorio ya podemos decir que es diputado electo. Bien, gracias Martín, buen día. Bueno, María, un beso. Hasta luego. 8:32 de la mañana. ¿Estamos desayunando, Guido? Sí, gracias a Panadería Bellas Artes, que nos trajo su exquisito catering para disfrutar. Entrá a panaderiasbellasartes.com, visitá su tienda online y tentate con sus sándwiches, tartas, empanadas gourmet, desayunos personalizados a domicilio y 1000 delicias más. Panadería Bellas Artes está en Charcas 4118 en Palermo. Seguilos en Instagram y participá de sus sorteos @Bellas Artes Panadería Artesanal. 8:32, una jornada de mucho calor, se viene 30 grados la máxima para hoy, después entra un frente frío que nos va a bajar la temperatura y traerá alguna inestabilidad hacia la tarde-noche. Después vamos a hablar del nivel de participación. Mucho se discutió que el Frente de Todos quería subir fuerte el nivel de participación. 71% del electorado participó, bastante por debajo del 77% que participa habitualmente en las elecciones legislativas. Algo aumentó el caudal respecto a las PASO, que había 67% del electorado, pero no todo lo que hubiese querido el Frente de Todos. De todas maneras, el aumento de la participación en la provincia de Buenos Aires es lo que explica mayormente que se haya achicado tanto la diferencia entre Diego Santilli y Tolosa Paz en la provincia de Buenos Aires. Esto es Bob Marley, One Love. Lunes a viernes. De 6 a 9. De acá en más.
sinners who has hurt on mankind. Just save his own belief. One love. What about a one heart? What about let's get together and feel alright? As it was in the beginning. One love. So shall it be in the end. One heart. Alright. Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright. Let's get together and feel alright. One more thing. Let's get together to fight this holy Armageddon. So when the man comes, there will be no doom. Have pity on those whose chances grow thin. There ain't no hiding place from the Father of creation. Yeah, yeah. One love. What about the one heart? What about the let's get together and feel alright? I'm fleeing to mankind. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Bueno, ¿cómo está el tránsito, Diego Fernández? María, muchas gracias. Con importante retención en el caudal vehicular sobre la autopista de La Plata, Buenos Aires, desde el kilómetro 10, en la zona Wilder, rumbo a la capital federal. Reitero, importantísima demora en la autopista de La Plata, Buenos Aires, para llegar a la ciudad de Buenos Aires. Desde la zona sur panamericana permanece en congestionamiento desde el kilómetro 32 en el Talar, sentido a la ciudad de Buenos Aires. Y también hay complicaciones en el acceso oeste, luego de un incidente múltiple ocurrido en el kilómetro 21 en la zona de Morón, sentido a la ciudad de Buenos Aires. Finalmente, los trenes subtes y Metro por ahora, María, funcionan sin problemas. Muchas gracias, Diego. Buen lunes. Hasta luego, buen lunes. La Cardeus, Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar. No te podés perder el Cybermes de la Cardeus con las mejores ofertas. Disfruta hasta 60% de descuento, 18 cuotas y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Te puede pasar que ordenando cosas viejas encuentres dólares viejos deteriorados que ni sabías que tenías guardados. Por suerte en Banco Piano te los reemplazan por nuevos. Entra a bancopiano.com.ar o acércate a cualquiera de sus 40 sucursales. Bueno, estaba mirando, David, el mapa de la provincia de Buenos Aires. Es todo amarillo, sí, salvo unas manchitas azules que están todas concentradas en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Salvo Mar Chiquita, los únicos 2 distritos, ¿no? Mar Chiquita en la costa, sí, pero todo lo demás es amarillo. Las Toninas en Mar Chiquita. Mar Chiquita, sí. Todo lo demás es amarillo, salvo algunos distritos del conurbano de la provincia de Buenos Aires, que es donde hizo la diferencia Juntos por el Cambio como para alcanzar un resultado muy empatado, ¿no? 3,5 millones de votos sacó la lista que encabeza Diego Santilli en provincia de Buenos Aires, 3.260.000 votos. Diego Santilli en provincia de Buenos Aires, 2.900.000 votos saca Victoria Tolosa Paz de esa lista. O sea que tenés 350.000 votos de diferencia en la provincia de Buenos Aires. Una diferencia más ajustada que la que había obtenido en la PASO la oposición, ¿no? Sí, y por eso me parece Kicillof se mostraba bastante contento ayer en el búnker del Frente de Todos, porque recortó la diferencia, porque también se elegían legisladores para la provincia y logró romper la hegemonía del vidalismo en el Senado de la provincia de Buenos Aires, a lo que quedó empatado. Perdón. Sí. 23-23 y define la presidenta del Senado de la provincia de Buenos Aires, que es Verónica Magario, que es la vicegobernadora.
Uno mira lo que pasó en La Matanza, ¿no? Hablaba Martín Tetaz del impacto que pudo haber tenido, sobre todo los casos de inseguridad y el asesinato del kiosquero en Ramos Mejía. Ganó en La Matanza por 20 puntos. De todos por 20 puntos, agrandó la diferencia, pero no así en Ramos Mejía. O sea, todo lo que es el primer cordón, o sea, las localidades del conurbano más pegadas a Capital, tienen un voto mucho más parecido al de la capital, ¿no? Sí. Más Juntos por el Cambio. La diferencia la hace en el segundo y el tercer cordón, ¿no? Pero en Ramos Mejía pierde, si bien gana en La Matanza finalmente el oficialismo. Gana bien en algunos de los distritos más pobres del conurbano. José Cepaz saca casi el 50% de los votos. Gana muy bien en Florencio Varela, el otro distrito muy castigado, 50% de los votos. Y después le va bien, ¿no? En Merlo, un distrito muy poblado también del conurbano de la provincia de Buenos Aires. La Matanza, Loma de Zamora, subió casi 4 puntos. Ahí Martín Insaurralde, el jefe de gabinete de Kicillof, ¿no? Sacó el 45% de los votos, el Frente de Todos. Ahí está un poco el caudal electoral principal, ¿no? Y logró revertir lo que había sido derrota en Quilmes, algo muy simbólico para la Cámpora, porque es el distrito gobernado por Mayra Mendoza, ¿no? Claro, es donde la Cámpora muestra la experiencia de gestión que hasta ahora no tenía, básicamente. Le va bien también en Moreno, otro de los distritos muy poblados del conurbano de la provincia de Buenos Aires, donde subió además casi 7 puntos el Frente de Todos. Ahí está la explicación de este acercamiento, ¿no? Que se produce de la lista del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, uno de los pocos hechos que destacó ayer el oficialismo. En un acto, lo que destacaron muchas redes sociales fue el furcio de Victoria Tolosa Paz. Una jornada democrática, una de las tantas desde el año 83 que hemos supido abrazar y conquistar al pueblo de la provincia y al pueblo de la Argentina. Creo que todos hoy estamos un poquito más contentos a la hora de saber que hay un pueblo que se moviliza y que va a votar. Y eso de por sí ya hay, por supuesto, para poder seguir custodiándolo. Lo abrazamos. Hemos supido alcanzar. Los laureles que hemos supido alcanzar de Victoria Tolosa Paz. En Tigre perdió masa, volvió a perder masa, no logró revertir la derrota, ganó Juntos por el Cambio con el 40% de los votos. Massa que estaba contento, tenemos el audio de Massa que estaba contento porque dentro de lo que él estaba mirando, qué pasaba con la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados, allí va a seguir siendo la primera fuerza con 118 diputados, el bloque que preside Máximo Kirchner. Gracias al voto de millones de argentinos y argentinas, desde el 10 de diciembre, el Frente de Todos sigue siendo la primer minoría en la Cámara de Diputados de la Nación, con 119 diputados. 3 más, sí, festéjenlo porque es el esfuerzo de todos ustedes. Bueno, miles. 119 creo que hay que ver, porque todavía está en duda, por ejemplo, le faltan 400 votos, ¿no? A Florencio Randazzo para ver si entra o no entra, o sea que todavía son 118, 119. Massa dice 119 porque se cuenta él también, que es diputado, porque en realidad son 118. El presidente de la Cámara de Diputados no cuenta para el quórum, cuenta a la hora de votar si hay que dirimir una votación, pero para el quórum necesitas 129 de los que están sentados abajo. Claro, le faltan 11 para tener quórum, va a tener que conseguir, cada vez que quiera armar una sesión va a necesitar juntar 11 más a los propios Sergio Massa. Estaban muy contentos en el Frente de Todos, una exageración de la Ciudad de Buenos Aires, me pareció un exceso que lo haya llamado Leandro Santoro una elección histórica, pero le fue muy bien comparativamente a otras elecciones legislativas del Frente de Todos. Leandro Santoro sacó un porcentaje que con el 25% de los votos, es la mitad de los votos de Juntos por el Cambio, pero comparativamente a otras elecciones se llenó de entusiasmo Santoro. Una noche extraordinaria, logramos lo que mucha gente creía que no se podía lograr. Fue una elección, fue una elección en la ciudad de Buenos Aires extraordinaria, hicimos la mejor elección histórica del kirchnerismo en medio término. 25 puntos nunca habíamos logrado sacar acá en un contexto de pandemia, con una herencia recibida que había pulverizado el empleo, había hecho una caída. Bien, ahí estaba Leandro Santoro. Está llegando en este momento Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, a su despacho. Juli Rofa con nuestro móvil. Juli. Está silenciada, Juli. Juli. Bueno. Juli. Buen día. Ahí estás. ¿Me escuchan? Ahora te escuchamos, Juli. Sí, tiene ahí escuchamos al ministro. Dale.
Estamos tratando de tomar... Tiene que fortalecerse en la generación de desarrollo económico, de riqueza, de la obra pública, de fortalecer un mercado doméstico que sea abastecido por pymes, que le den mano de obra a nuestros hombres y nuestras mujeres, que generen todo lo que no se pudo hacer a partir de esos 90 días que comenzó la pandemia, y creo que vamos bien. Incluso se armó una fiesta popular en Dorrego y Corrientes, se lo digo porque lo cubrí. No sé si festivo, Chico también estaba. No sé si festivo, por lo menos no estaba triste, digamos. Muchas de las cosas que uno suponía que tenían que pasar, yo creía que no, creía que es una competencia nueva y que entonces sí, hoy competíamos los colores contra colores, a ver qué opinión tenía la sociedad y los resultados se ven a la vista. Entonces, ¿qué dijo el pueblo? No sé qué quiere decir usted. ¿Qué lectura hace de la elección? Es casi filosófica su pregunta. ¿Qué cree que dijo el pueblo? ¿Qué lectura hace de la elección? No, y bueno, si le digo que en Quilmes... en Quilmes no, a nivel nacional. Y es un ejemplo. A nivel nacional se puede haber perdido y sí, se gana y se pierde en la democracia. Eso es la democracia, la alternancia. No me preocupa, no me quita el sueño eso. Es cuestión de saber si estamos en condiciones de prepararnos y pelear en el 2023 cuando llegue el momento de proponer un hombre o una mujer que se ocupe de los intereses del pueblo argentino, y estoy convencido que así va a ser, que el presidente va a poder presentarse ante la sociedad con demasiados logros como para poder concitar la atención del electorado. ¿De qué manera se puede decir que existe la posibilidad de acercarse a la... Atención ahí con lo que acaba de decir Aníbal Fernández, en un contexto muy adverso. Recuerden que antes de las PASO se había empezado a hablar de la reelección de Alberto Fernández. El resultado de esta elección, dado el debilitamiento en el cual queda el peronismo, con derrotas históricas en algunas provincias en las que no había perdido nunca. Dicho sea de paso, perdieron los Rodríguez Sá en San Luis, en un hecho notable. Sacó Poggi, el candidato opositor, que fue en algún momento parte del esquema de poder de los Rodríguez Sá en San Luis, pero que esta vez le disputó el poder, sacó el 46% de los votos. Pero antes de la elección se hablaba de la reelección de Alberto Fernández. El problema es que en estas condiciones Alberto Fernández queda muy debilitado. Tenés 2 años por delante de un presidente que en teoría podría ser candidato a la reelección, pero que en la práctica la relación de fuerzas no le da, y eso lo deja muy debilitado. Por eso también están insistiendo tanto con la marcha el miércoles, la CGT, los movimientos sociales cercanos al gobierno, buscando empoderar a Alberto Fernández. Sí, ¿no? sí, le va a dar músculo a Alberto Fernández, y la CGT también lo que va a mostrar, va a marcar la cancha, va a marcar el terreno, por lo que veníamos hablando con Milei, esta discusión de modificar las leyes laborales. Vamos a hablar ahora con Facundo Manes, diputado electo por la provincia de Buenos Aires por Juntos. ¿Qué tal, Facundo? Buen día. Hola María, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿qué pasó? Una de las sorpresas de la noche fue la remontada del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, si bien ustedes ganaron la elección, por supuesto. Bueno, la verdad que estamos... vos sabés que yo hace unos meses estaba en mi consultorio como médico, así que me metí en esto para largo plazo, para tratar de aportar mi granito de arena y cambiar el rumbo de la Argentina, porque si seguimos así vamos a seguir discutiendo el subdesarrollo sustentable. Pero la verdad, María, que en términos políticos se ganó una elección muy importante. Fue la primera vez desde el 83 que se le ganó al peronismo unido, pero en el 83 no gobernaba el peronismo. Esta vez se le ganó gobernando el peronismo y con una política clientelar en los últimos meses fenomenal, miles y miles de millones de pesos puestos en los últimos meses en la calle, y la verdad que se le ganó a todo el peronismo unido, así que fue un gran triunfo en mi opinión, pero como dije anoche en el discurso, me parece que no es momento para vencedores ni vencidos. Se ganó una elección, no se derrotó a nadie. Me parece que la Argentina necesita plantear un nuevo rumbo. Argentina en general ha logrado un equilibrio con esta elección, y este equilibrio me hace más optimista de que se puedan discutir los temas centrales que necesita la ciudadanía para encarar el progreso y no siempre discutir lo mismo. Sí, hay un poder muy repartido, ¿no? Evidentemente. Exacto. Hay mucha paridad. Además, bueno, hay que ver cómo va a ser la dinámica entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en función de este nuevo escenario en la Cámara de Diputados y en el Senado. Ahora, ayer hubo una primera convocatoria por parte de Alberto Fernández a un diálogo constructivo, dijo, con la oposición, planteando como primer tema de agenda el acuerdo con el Fondo Monetario. Dijo que va a mandar el proyecto en la primera semana de diciembre.
diciembre. Dentro de la oposición uno ve, o de Juntos por el Cambio concretamente, digo, desde los halcones más duros que no quieren saber nada con acercarse al debate con el gobierno y otros que dicen que sí, que hay que tener una oposición responsable. Mauricio Macri ya habló de una transición, como si estuviese vaciado de poder ya totalmente Alberto Fernández. ¿Cuál es tu postura? Mirá, vos me conocés, venimos hablando, Argentina necesita un gran acuerdo estratégico de país desde hace mucho tiempo, pero ahora con mayor urgencia, porque estamos con una crisis de décadas en aspectos sociales, educativos, económicos, etcétera, más la pandemia, más, en mi opinión, un mal manejo de la pandemia. Ahora, el tema del acuerdo es que tiene que ser un acuerdo que nos involucre a todos, que no sea parte de un gobierno, de una coalición o de diferentes sectores. Tiene que ser un gran acuerdo estratégico y para eso se necesita confianza y también se necesita que el Congreso se reconfigure ahora en diciembre y ahí se discutan en cierta manera los planes estratégicos de la Argentina. Tenemos un poder legislativo donde se debe discutir claramente el rumbo que viene de la Argentina, pero también es cierto que tenemos que saber cómo se configura el poder dentro del oficialismo. Una gran duda que tenemos los argentinos es quién gobierna. Gobierna la vicepresidenta, gobierna el presidente. Eso lamentablemente limita la posibilidad de sentarse y discutir el rumbo nuevo que necesita la Argentina. Bien, Facundo Manes, diputado electo por la provincia de Buenos Aires, va a cambiar mucho el Congreso, además va a haber muchos protagonistas, ¿no? Muchas figuras protagonistas que van a estar presentes en el próximo Congreso. Hay que ver también si cambia el rol del radicalismo. Hay un bloque ahí, por ejemplo, Lustó va a tener un bloque de 14 diputados, el senador Lustó. Esperan ustedes, me imagino, mayor protagonismo del radicalismo en ese contexto también. Sin dudas, María. Yo creo sinceramente que la Argentina debe construir y el radicalismo debe ser la columna vertebral de un espacio centro popular que convoque desde el centro a una nueva mayoría. Yo creo que no va más, no es bueno para la Argentina que se convoque desde los extremos, desde esta famosa grieta que nos embrutece, nos hace más pobres. Así pero que están juntos por el cambio también, o sea, no es una grieta que esté solo en el frente de todos. No, por eso, justamente, porque ya la dinámica de estos últimos años ha generado, como el kirchnerismo tuvo un rol protagónico en la política argentina, se ha generado... Y el macrismo. Una nueva oposición basada en ser anti. Y yo creo que lo que viene, lo que debemos hacer, es una oposición que convoque desde el centro, y el radicalismo ahí puede ser la columna vertebral. No alcanza con el nuevo radical, yo lo llamo nuevo radicalismo, porque los partidos que no se renuevan tienen dificultades para seducir a la sociedad, pero yo creo que el radicalismo tiene un rol fundamental para esta nuevo espacio de centro popular que queremos construir. Muchas gracias, Facundo, buen día, gracias. Beso, María. Hasta luego, un beso. Era Facundo Manes, diputado electo por la provincia de Buenos Aires. Si uno mira lo que pasa, y ahí sí es cierto que el radicalismo fue importante en el triunfo en el interior de la provincia de Buenos Aires, y si ves, digamos, cómo se empieza a proyectar la oposición a ganar otros distritos, ganaron en Misiones, ganaron en Corrientes, que es un radical, sacó casi el 60% de los votos. Juntos por el Cambio ganó en la provincia de Santa Fe, ganó en Entre Ríos, ahí ganó el ex ministro de Macri, Rogelio Frigerio, con mucha claridad. Ganaron en Córdoba, por supuesto, 54% de los votos, le sacaron 30 puntos al segundo, que es la Fuerza Schiaretti, quedó al tercer lugar en Córdoba el Kirchner, el Frente de Todos. Ganaron en San Luis, ganaron en la provincia de Mendoza, ganaron La Pampa por primera vez. Había habido un triunfo en 1985 de una fuerza no peronista en La Pampa. Y en la Patagonia también tuvieron triunfos importantes, como es el caso de Chubut. Claro. Y algunos de estos triunfos tienen, bueno, también Jujuy, por supuesto, ¿no? Donde ya habían ganado también en las elecciones anteriores, porque ahí gobierna Gerardo Morales. Pero es muy significativo el cambio si uno ve la distribución regional en el país de los triunfos de la oposición. Sí, y en el caso del radicalismo lo que uno ve en la provincia de Buenos Aires, en el caso de Manes, es que Manes se quedó con todos los votos de la parte de los pueblos productivos de la provincia de Buenos Aires, y Santilli se quedó con los votos de las cabeceras de los distritos. Eso lo que piensa el radicalismo es que es más fácil saltar a las cabeceras que saltar a que hacer el camino inverso para plantear la discusión hacia adelante.
de cuál va a ser el rol que tiene el radicalismo. ¿Qué es lo que dicen? Es más fácil ganar votos en las grandes ciudades que en el interior, pero no en el interior agropecuario, digamos, que tiene un sesgo muy antifrente de todos. Sí, pero ahí Manes le gana a Santilli. Manes le gana a Santilli, el radicalismo le ganó al PRO básicamente, entonces lo que dicen es, tenemos más posibilidades de sumar votos en Mar del Plata que el PRO sumar votos en Napalefú. Claro. Bien, ahí está la discusión interna también respecto de cuál va a ser el candidato más competitivo que puedan tener. Está Horacio Rodríguez Larreta, por supuesto, que siente que los triunfos de Santilli en la provincia de Buenos Aires, aunque fue mucho más ajustado de lo que se esperaba en función de las PASO, y el triunfo de María Eugenia Vidal en la ciudad de Buenos Aires, ambos candidatos puestos por Larreta le dan a Larreta más lo que fue la proyección nacional de Larreta también en esta elección. Le dan a Larreta, bueno, fue uno de los ganadores, ¿no?, de la jornada electoral de anoche. Axel Kicillof salvó la ropa, digamos, ¿no? Axel Kicillof que quedó... porque ¿qué quiere Kicillof? Ser el reelecto en la provincia de Buenos Aires dentro de 4 años, por otros 4 años, dentro de 2 años. Ese es el objetivo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Auspicia el clima, Air Europa. Bueno, como si todo esto fuese poco, estamos tratando de entender el mapa, cómo quedaron los equilibrios. Escuchen, porque el pronóstico se las trae, no es tan fácil. Jopo, buen día otra vez. Muy buenos días, María. Ahí no va a haber tampoco equilibrio atmosférico. Vamos rumbo a una tarde de calor, nada sofocante ni agobiante, pero se esperan 30 grados promediando el día. El cielo despejado de la mañana va a trocar por ya algo parcialmente nublado hacia la tarde y después sí, ingresa nubosidad en lo que va a ser la actividad prefrontal. Va a entrar aire frío cerca de la medianoche. Si bien se va apagando la tormenta en las simulaciones, mantenemos la estimación de que el cierre de hoy, en lo que es noche, especialmente medianoche, podríamos tener tormentas aisladas, podríamos tener algún chaparrón, alguna lluvia cortita, pero activa antesala de un martes que sí, atención, va a tener ráfagas frías y un brutal descenso de temperatura, María. Brutal descenso de temperatura, no estamos para que nos siga sacudiendo, Jopo. Brutal descenso de temperatura y todo va a derivar en un miércoles con una mañana invernal. Pero bueno, atención a aquellos que sean por ahí vulnerables a los bruscos descensos del mercurio, porque mañana tenemos un drástico descenso de la máxima y el miércoles de la mínima. Dios mío, drástico, Horrible, brutal. Está usando Por favor, cosas, qué horror. ¿Cómo adjetiva este señor, Es tremendo. Gracias, Jopo. A ustedes, buena jornada. Buena jornada. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. Muy bien, desde hoy puedes ir al banco sin turno, atención al público, sin turno previo en los bancos desde el día de hoy. Sí, así lo dispuso el Banco Central, que también dispuso que permite mantener el sistema de turnos preasignado a las entidades que así lo quieran. Digo, va por el camino del medio. Bien. Básicamente. El problema es que los trabajadores van a ir por la presencialidad, con lo cual la gente va a poder entrar a los bancos sin ningún inconveniente. Claro, pues los trabajadores bancarios en este caso querían volver al sistema sin turno, previendo que eso demanda mayor cantidad de empleo en las sucursales bancarias, ¿no? Que si todo se digitaliza, bueno, corren peligro algunos puestos de trabajo en algunos bancos. Eso por un lado. Hay que ver también hoy qué pasa con el dólar, vamos a ver qué pasa con las variables de la economía o de la plaza financiera, por lo menos en lo inmediato, qué reacción van a tener. Pasamos toda la semana pasada con el Banco Central vendiendo reservas, desprendiéndose de reservas para tratar de mantener contenidos los distintos tipos de dólar, ¿no? Sí, todo hace suponer que el mercado descontó de alguna manera ya cuál iba a ser el resultado de las elecciones. Hay que ver si esa diferencia de un punto que terminó pasando en la provincia de Buenos Aires, ese crecimiento del Frente de Todos, repercute de alguna manera. Lo que pasa es que el escenario ahora, si la palabra de Alberto Fernández tiene credibilidad, el escenario es acelerar la discusión con el Fondo Monetario, con una oposición que en principio Martín Tetaz dice, bueno, estamos dispuestos. Digo, es difícil imaginar a la oposición rechazando el acuerdo con el Fondo Monetario. Hay que ver todavía, igual la gran incógnita hasta ahora, no habló Máximo Kirchner, no escuchamos a Cristina Fernández de Kirchner, no sabemos cuál va a ser el posicionamiento de la Cámpora y del kirchnerismo más duro con relación a... Me parece que ahí hay una intriga más grande que respecto a qué hará la oposición cuando se sientan a discutir un acuerdo con el Fondo.
fondo, ¿no? Sí, la posición de la oposición respecto del acuerdo con el fondo es muy compleja, en particular la de Juntos por el Cambio. Primero, porque se está discutiendo un crédito que pidió el gobierno de Cambiemos. Segundo, porque las últimas declaraciones del expresidente Mauricio Macri respecto de lo que se hizo con la plata que se le pidió al Fondo Monetario Internacional no hizo más que avalar el concepto de el fondo les prestó para la campaña. Porque dijo Macri que se usó la plata para los que querían salir, que veían un escenario de incertidumbre, los bancos. Un año y medio antes de las elecciones. Claro, porque el acuerdo con el fondo fue un año y medio anterior a las elecciones. Así que bueno, Juli Rofo, ¿dónde estás? Juli. Hola María, sí, Ministerio de Seguridad acá en pleno Recoleta. Acaba de hablar el ministro Aníbal Fernández. Por un lado dijo que hay motivos para festejar a pesar de que los números no fueron victoriosos, pero sí fueron una levantada para el Frente de Todos ayer en las elecciones generales. Y por otro lado dijo que hay que insistir con el diálogo hasta el cansancio y más. Como ahí es donde hizo hincapié el ministro Aníbal Fernández cuando le preguntamos respecto de un posible alejamiento de Sergio Berni, que había anticipado que tal vez se hacía a un costado en el Ministerio de Seguridad bonaerense. Dijo que ayer habló con él, pero que no habían hablado sobre este tema. Bien, y hablaba también de la reelección, una cosa que suena totalmente destemplada, ¿o no? En este momento diciendo, bueno, queremos mostrar que en base a la gestión, en las próximas elecciones, el presidente va a ser competitivo, como diciendo, porque es un problema el vacío de poder de un presidente que puede llegar a ser en los papeles reelecto, pero que después de esta derrota es muy difícil imaginar al Frente de Todos llevando nuevamente a Alberto Fernández como candidato. Entonces lo que busca evidentemente es tratar de que el poder de Alberto Fernández no se diluya muy rápido a la luz del resultado de ayer, ¿no? Sí. Decime. No, que respecto de eso le preguntaron por los errores que el presidente Alberto Fernández cometió, que él mismo admitió, y dijo, bueno, rompe los platos quien los lava, ¿no? Como quien se ocupa. Así que ahí también le dio como su espaldarazo en su lunfardo porteño bien clásico Aníbal Fernández. Sí, hoy nos enseñó Javier Milei que los trajebaños están hechos para mostrar, ¿cómo era? Lo bueno y tapar lo que hay que tapar y mostrar el resto del cuerpo. ¿Cómo fue? Me olvidé. ¿Lo tenés? No lo tenemos todavía cortado, ya lo vamos a tener. Pero bueno, nos hizo una reflexión muy profunda, más allá de promover una legislación que ojalá no prospere en la Argentina, la norteamericana, para la tenencia de armas. Vos estabas ayer, Juli, en el Luna Park cuando ocurrió el episodio con el custodio de Milei. Sí, yo estaba en el Luna Park, la verdad que fue un momento violentísimo. Un custodio de Milei amenazando con desenfundar un arma que 3 horas después del episodio recién el partido La Libertad Avanza se ocupó de avisar que era de aire comprimido, pero en ese momento nadie sabía nada. Y además un arma de aire comprimido mal usada puede dañar a quien tenga enfrente. Y la que estaba hablando, que es la segunda de Milei, ¿no? En la lista que va a entrar a la Cámara de Diputados, siguió hablando como si nada, ¿no? En ese momento en el cual supuestamente este custodio intenta actuar para evitar que alguien se subiera al escenario. Sí, es Victoria Villarruel, es la segunda diputada, resultó electa. Y hizo silencio en ese momento hasta que la situación se controló. Hizo silencio en 2 momentos, hasta que esa situación se esclareció y se llevaron al custodio de seguridad, y después hizo silencio para escuchar cómo el Luna Park entero cantaba "Basta de negros, basta de negros". ¿Basta de negros? Sí, así como lo escucha María. Claro. Tremendo. Sí, tremendo. No, a mí me preocupó mucho porque además Milei dice que funciona muy bien la ley en Estados Unidos, donde ves matanzas y la incidencia de muertes con el uso de armas que se compran muy fácilmente y armas muy sofisticadas, además, lo cual explica además muchas de las matanzas tremendas que ha habido en escuelas, en lugares públicos en los Estados Unidos, y Milei defendiendo ese modelo de la posibilidad de los civiles armarse lo máximo posible como una solución incluso al problema de la inseguridad. Sí, y mucho caldo para eso. Ayer entre el público había mucha gente defendiendo la segunda enmienda de los Estados Unidos. No era solo Javier Milei. Muchas gracias, Juli. Bueno, 17% de los votos. En la ciudad de Buenos Aires, 17%. Así es. Gracias, Juli. Adiós. Adiós. Bueno, hoy asciende Barraca Central. No. Hoy puede llegar a jugar la final. Barraca Central a las 5 de la tarde la ¿Cómo definición. puede llegar? Hoy puede llegar a jugar la final. Hoy la última fecha. Si termina primero, juega la primera final por el ascenso el equipo del Chiquitapia, como decís vos, María. O sea, le faltan 2 partidos para ascender. El de hoy y después la finalísima. Porque va a ascender Barraca Central. Vamos a ver, hay que esperar. El fútbol puede dar sorpresas. ¿Vos crees? Sí, Sí, todavía. como que Barraca se
sea competitivo justo cuando el Chiqui Tapia es el presidente de la AFA. Nadie gana en la víspera. 11:30 de la mañana habla Scaloni. La selección argentina que va mañana. hoy a San Juan, mañana 20:30, frente a los brasileños. Con Leo Messi. Con Leo Messi, con Brasil ya clasificado al Mundial. ¡Hola, perro! Hola, buen ¿Cómo está día. María? Buen día. Acá nos quedamos a dormir prácticamente. Sí, Por la cobertura. Y bueno, En vos un estado lamentable. es tu Lollapalooza. Claro. Cuando hay elecciones es tu Lollapalooza. ¿Qué sé yo? Claro, a ustedes les toca, ¿no? La misión Nosotros es solidaria, Lollapalooza. Son otros eventos. Las elecciones legislativas, la verdad que no es nuestro fuerte. Ok. Ni quiero que lo sea tampoco, ¿eh? Ok, perfecto. A mí no me motivan. ¿Está mal? No, está bien. Las presidenciales sí motivan. Pero la legislatura te la dejo a vos, más para especialistas que estudiaron ciencias, porque estudiaste ciencias políticas, te interesa, full. Sí. Parece bárbaro. Además, los políticos nuestros me motivan a full. Te entiendo, son motivadores, son estadistas, son Churchill. Bueno, exactamente. No, igual a mí sí, claro, me interesa, soy Sí. un nerdy de eso. A mí obviamente me importa a nivel democracia, pero no es que me apasiona hablar No. y las presidenciales sí me enciende. Pero me vas a llevar Lollapalooza porque si no es injusto. Si ya viniste Ah, a... ok. Sí, pero no me dejaron transmitir. Pero estar no en viene una canal Roberto de Carlos. transmisión, No viene nada. Roberto Carlos. Eso es para Que es tu fuerte. Pero vino Caetano, como nos dormimos un poco y María estaba así a full. María estaba como... Ay, qué linda. ¿Ves las cosas que me acusan? no viene Pablo Milanés. Ojo, Son los fuertes de María. Ojo que estás se clava exagerando. esas minis que se pone. Sí, y se va a ver Benedita Víctor con- Heredia a morir. Y la rompe María, ¿eh? Sí. Gracias, Lizzy. Para mí se monta y es una loba en el armario, tiene ganas de salir. Hola, Harry. Hola, María, ¿te dejaron re sola ahí? Mal, sí, se fueron todos mis compañeros. No, Se se rajaron una bomba de humo. Se rajaron bomba de humo porque Guido tiene que estar a las 10 en el canal. Entonces, y lleva a David Cayón. Entonces David se escapó con Guido. Sí. ¿Hacen pool? Hacen pool. ¿Y para venir también? No, es muy gracioso porque por algún motivo, a la mañana, los que nos levantamos muy temprano, por ahí ustedes también, pero nosotros tenemos como una sincronía total de minuto a minuto. De hecho, yo, por ejemplo, entro 5:13. Si yo no entré 5:14, Majo me está mandando un mensaje. Ah, ¿entendés? sí, Es pasa, tipo, yo también. está llegando, etc. A mí 10:20 me están mandando un mensaje. ¿Alguien que anda? Che, ¿no venís? ¿Estás bien? No, y se sincronizan David y Guido, que suelen venir por separado, y llegan todos los días juntos a la misma hora. Mirá. ¿Entendés? Suben juntos en el ascensor. Están como mimetizados, como que se van juntos. Sí, y llegan exactamente a la misma hora. Mirá Así vos. que ahí está. El pobre Leo Pilos hoy le costó, que venía de La Matanza, cuando terminamos la transmisión ayer tarde, y tenía que ir y volver. Ayer a las 9:01 que se dieron los resultados. Sí. ¿Te sorprendieron? No. No. No, quizás la Nada. sorpresa al revés, fue un poco La provincia de Buenos Aires, que la estaba más cerca remontada de de lo la que provincia parecía. de Buenos sí. Aires, pero el resto resultó bastante previsible en función de lo que había pasado en las PASO, digamos, fue una ratificación fuerte de lo que había ocurrido en, Sí. en las PASO, no hubo tal cambio. Sí, por supuesto, lo más significativo que ratificó este resultado fue el cambio de la relación de fuerzas en el Senado, que Sí, eso va a sí, ser sí. muy significativo. Después en un ratito tengo una columna, creo, en tu programa. Bueno, ¿no? perfecto. Sí, te iba a decir, pues yo tengo 1000 preguntas para hacerle, pero no quiero quemarlas ahora, no sé. Ah, bueno. Nada más, te tiro un avance. Las encuestas, ¿acertaron? Pocas. Hay una que acertó. Algunas Una acertaron, brasilera. Algunas acertaron esta vez las encuestas. También era más fácil, una vez que tenés... Las pasos son una gran encuesta. Las pasos son una gran encuesta. Tu margen de error achica bastante. Sí. Ahí. Sí. Milei, punto Sí. suspensivo. Hablé esta mañana con él. ¿Y? ¿Qué cuenta? Bueno, está contento. Sacó el 17% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. En provincia creció también. Expert van a tener un bloque de 5 diputados. Es bastante, de la nada a 5. Es un montón. El Sí. FIT, que viene haciendo una construcción la izquierda, que es la tercera fuerza a nivel nacional, metió 4. Fíjate, lo que pasa es que la provincia y la ciudad de Buenos Aires meten mayor número de diputados y son justo los dos distritos en los que Son fuertes los son fuertes. sí. Pero el FIT a nivel nacional tiene más votos, porque tiene más representación en todo Mirá. el país. Pero Mirá. bueno, pero metió 4. El Bien. FIT va a traer un barrendero, Vilca, barrendero de Jujuy, como representante de los trabajadores. Excelente. Sí, del Frente de Todos, de diputado por la provincia de ¿Te Jujuy. dijo algo, Mireille, del episodio del guardia de seguridad de ayer? Sí, dijo que era un arma de aire comprimido que... Sí, Raro. raro. Era de Cevita.
que lo sacaron, que como que en señal de desaprobación o reprobación de lo que había hecho, lo echaron del dispositivo de seguridad montado en el Luna Park por los libertarios, pero dijo algo mucho más preocupante, que es que está encantado con el sistema norteamericano de acceso fácil a la tenencia de armas por parte de los Eso es lo que ciudadanos. pasa con la gente que vota, que este me cae bien, este me cago de risa, Es gracioso. es un DJ, es gracioso, y después termina con que cada uno pueda comprar su arma, es un desastre. No, pero aparte de decirte eso el mismo día que un custodio de él casi le pega un tiro a alguien. Bueno, claro, es que no es algo... No lo dijo en campaña igual. No, pero además no es algo descontextualizado. O sea, aparece un tipo con un arma en un acto de una persona que promueve el uso de armas por parte de civiles. Sí, claro. Y Espert dijo, después del hecho en Ramos Mejía tan trágico, dijo, esto se arregla dejando la cabeza de unos delincuentes como un gruyère, como un queso gruyère. Claro. O sea, Y llenándole... sin querer, no sé si hago bien en decir esto, pero sin querer, ante la desesperación de todo lo que estás pasando, de decir, bueno, sí, y lo mejor, vos en tu barrio, ¿entendés? Sí, claro, Hay un porcentaje que termina diciendo... Eso seguro. De armarse, sí. Claro, Es y la verdad que sí, porque si no si no pueden y estamos viviendo así. Y si algo no Está probado que eso genera mayor cantidad de víctimas. Claro, exacto. No si menos. algo siento que no va a resolver el problema, es que cada uno tenga su arma y Sí, empiece a quedar. entre los tiros que pegues porque querés y los que se peguen por accidente porque le agarró tu hijo para jugar el arma o se te escapó uno. O creí que me choreó esto y le pegué un tiro y Sí, después por eso. vemos. Entre los intencionales y los no intencionales se te... Bien, María, esto fue un avance Bueno, la un columna. avance. Imagínate lo que va a ser la columna. Un beso, chicos. Chao. Ya no quiero estar atado, ya no quiero obedecer lo que para vos es malo. Para mí es que vos no ves. Evolucioné hace mucho, amigo, con libertad. Si lo tuyo es ir derecho, lo mío es vagabundear. Perros, perros de la calle siempre, siempre me acompañan. Perros, perros de la calle nunca, nunca estamos solos. Cuando arranco a caminar por la mañana y el sol tibio ya comienza a calentar.